Hola, nuevamente es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para los que no recuerdan, ayer les comenté que pertenezco a la sede de MISCO de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Julieta Estrada y es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo un tema más. El día de hoy nos toca ver lo que son los sustantivos. Ayer vimos las clases y categorías gramaticales. Las palabras se clasifican de acuerdo a su función en la oración. Algunas cumplen una función específica, pero hay otras que pueden desempeñar varias funciones. Por ejemplo, en la oración, el verde predomina en la casa verde. Lo vemos el primer verde como un sustantivo y el segundo verde como un adjetivo. También vimos que las palabras se clasifican tomando en cuenta su valor sintáctico. Por ejemplo, es decir, su función en las oraciones de la siguiente manera. Pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adverbios, pueden ser verbos, también pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Sustantivo es aquel que sirve para nombrar cosas, personas, lugares, sentimientos, animales, ya sean reales o imaginarios, pueden ser también ideas. Cuando hablamos según su género, podemos clasificarlos en masculino y femenino. Por ejemplo, cuando hablamos de femenino, tenemos una identificación con una niña. Por ejemplo, son los fonemas terminados en la letra A. Podemos decir que pueden usar el artículo la y una. Por ejemplo, tenemos la niña, estamos usando el artículo la y la niña termina en A. A ver, Sandra, dime tú un ejemplo de femenino. Muy bien. Muñeca. Muñeca es femenino. Vamos a hablar de masculino. Por ejemplo, tenemos un niño que representa el lado masculino, ya sea varón. Por ejemplo, terminado en letra o fonema O, y decimos que puede ser perro. A ver, Juanito, dime tú un ejemplo masculino. Muy bien. Niño es un ejemplo en masculino. Ahora dime tú otro, Pablo, que pueda ser masculino. También es un masculino. Y tenemos también en género ambiguo. Ambiguo es aquel que no tiene diferencia. Si es masculino lo podemos usar y si es femenino también lo podemos usar. Por ejemplo, en los ambiguos podemos decir que son los nombres referidos a una cosa que se usan sin cambiar de significado, tanto en los femeninos como en los masculinos. Por ejemplo, sería el mar. Cuando nos referimos a ambiguos, podemos decir también, por ejemplo, capital. Capital significa dinero y también significa una ciudad. A ver, Pedro, dime tú un ejemplo de ambiguo. Muy bien, calor es un ejemplo de ambiguo. También podría decir, por ejemplo, policía. Cuando hablamos de un policía o una señora policía, nos referimos a que tiene género, pero cuando hablamos de una institución, no podemos decirlo que es un género. Entonces, como estamos hablando de muchas personas al mismo tiempo en esa institución, y estamos hablando de un lugar como institución o como edificio, entonces no tiene género. También podríamos usar la palabra cura. Por ejemplo, cuando hablamos de un cura o de un sacerdote, podemos referirnos ya sea a sacerdote o podemos también, cuando hacemos un tratamiento para alguna enfermedad, decimos que tenemos la cura. Y, por ejemplo, otro ambiguo podría ser pendiente. Por ejemplo, mi arete podría ser un pendiente, pero cuando hablamos de pendiente también puede ser una inclinación, puede ser una cuesta, una elevación. Entonces, dime, a ver, Marisol, creo que te llamas, ¿verdad? Sí, Marisol. Marisol, dime tú un ejemplo de un ambiguo que tenga varios significados. Muy bien. A ver, dime los significados. Para los que no escucharon, dijo la palabra corte. Corte puede ser cortar, puede ser cuando uno va a la corte, algo de justicia, y también puede ser una tela típica. Muy bien, a ver, Sara, dime tú un ejemplo de ambiguo. Muy bien, el azúcar es un ejemplo de ambiguo.
Ahora vamos a ver según su número. Según su número podemos clasificarlos en singular y plural. Si se dan cuenta, aquí en esta parte de aquí yo puse una mariposa. Cuando nos referimos a singular, hablamos de una sola cosa, de una sola persona, de un solo animal. Cuando nos referimos a plural, aquí tengo una familia de mariposas. Y ustedes pueden ver aquí, está la palabra plural, que quiere decir que es un conjunto o dos o más elementos. Por ejemplo, tenemos en singular, mariposa. Nos referimos al plural, la mayoría de personas creen que es cuando termina en S. Pero esta no es la única regla. Si algunas terminaciones pueden ser con S. Por ejemplo, en el caso de lo que tengo aquí, termina en S, son mariposas y pertenecen al género femenino. Si tuviera varios osos aquí, terminarían en S y pasarían a ser masculinos, osos. Pero si fueran osas, también terminan en S y pueden ser femeninas, osas. Cuando nos referimos al sustantivo que termina en la vocal E, por ejemplo, torre, al ser plural sería torres, también tiene una terminación S. No quiere decir que cuando termina en sustantivo femenino termina en A. Si se dan cuenta, también torre es un sustantivo, pero es una terminación en E. Por ejemplo, al pasarla a plural sería torres. También tenemos en el caso de las palabras que terminan en S. Por ejemplo, mes, al pasarlo a plural, le agregamos la terminación es, que sería meses. A ver, Luisa, dime tú una terminación con ES en un sustantivo. Muy bien, es correcto. Cuando nosotros nos referimos a que los sustantivos acaban en la letra S, también pueden ser palabras agudas, en plural, en forma con ES. Por ejemplo, en la terminación I, marroquí, cuando nosotros terminamos una terminación con letra I, decimos que le agregamos ES. Por ejemplo, marroquí, el plural de marroquí sería marroquíes. También existen nombres masculinos acabados en consonantes. Podrían ser L, R, D, cualquier consonante, N. Por ejemplo, ataúd termina en D, árbol termina en L y alias termina en S. La mejor prueba de determinar el género de cualquier sustantivo es comprobar si la palabra requiere un artículo. Cuando nosotros utilizamos árbol, podemos decir el árbol, que utilizando el artículo el es masculino, y un árbol también es un artículo masculino. Por ejemplo, decimos el ataúd. Si nos damos cuenta, al usar el artículo el, ataúd pasa a ser masculino. También podemos decir que los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, terminan en letras S todos los días de la semana. Los meses también pueden ser masculinos, los puntos cardinales también son masculinos y la mayoría de números son masculinos. Cuando nos referimos a las letras del alfabeto, podemos decir que todas las letras del alfabeto son femeninas, porque decimos la letra A o decimos la A, la B, la C, la D, la F, y todas son femeninas, porque utilizamos el artículo la antes de la vocal o letra del alfabeto. Por ejemplo, tenemos también que las terminaciones de las palabras en masculino también pueden terminar en A. Por ejemplo, tenemos el mapa, es una terminación en A, pero decimos el, que es un artículo masculino. No decimos la mapa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del clima, también termina en A y decimos el clima. Pasa a ser un sustantivo masculino. A ver, Juan, ¿sí, verdad? ¿Puedes decirme tú un sustantivo que pueda terminar con la letra A y sea masculino? Muy bien, el cometa. El cometa es un sustantivo masculino. Y, a ver, Sandra, dime tú otro.
Muy bien, el planeta. Como se dan cuenta, estas terminaciones son con la letra A, pero son masculinos. También podemos decir que las palabras insta pueden ser masculinas o femeninas. Para reforzar nuestro tema voy a hacer algunas preguntas. A ver, Pedro, dime cuál es el significado del sustantivo. Muy bien. Ajá. Nombres. Ajá. Animales y cosas. Muy bien. Nos dijo que sirve para nombrar animales, personas y cosas. A ver, Pablo, dime tú un ejemplo de cómo se dividen estos sustantivos. Según su género. Ok. Muy bien. Sí, son, según su género, masculino y femenino. Ahora, Sandra, dime tú nuevamente cuál es el, según su número, cómo se clasifican. Muy bien, siempre van a ser singular y plural. Alguien cuando me dijo, faltó un sustantivo. ¿Quién me puede decir el nombre de ese sustantivo? Ah, muy bien, Carlos. Sí, así es. Ambiguos, ambiguos. ¿Alguien me puede decir, cuando nos referimos a sustantivos ambiguos, a quién nos estamos refiriendo? Muy bien. Ajá, así es. Nos referimos a aquellos que pueden usarse para masculino y femenino. A ver, Marisol, dime tú un ejemplo de sustantivo ambiguo. Yo ya mencioné algunos. Muy bien, la policía, se te quedó, muy bien. A ver, Miriam, sí, tu nombre se me había olvidado. Miriam, dime tú cuál es el sustantivo femenino. Muy bien, cuando nos referimos a mujer, pueden ser terminados en A. Pero recuerda que también hay algunos artículos que podemos usar y palabras que podemos usar terminadas en A. Por ejemplo, cuando hablamos de mapa, que les acabo de explicar, es terminada en A y nos referimos a él. El mapa es masculino. Muy bien. A ver, Mario, dime, por ejemplo, aquí tengo singular. Dime cuando nos referimos en singular, un ejemplo de qué significa y el ejemplo de una palabra o sustantivo en singular. Muy bien. Sí, así es. Ajá. Sí. Singular cuando nos referimos a una persona, animal o cosa. Y a ver, Julio, dime tú, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en plural? Sí, tienes razón, cuando son dos o más elementos. Muy bien, nuestra actividad de hoy va a ser un juego. Yo tengo aquí, en este lugar, unas figuras. Yo las voy a ir mostrando y ustedes me van a decir, todos juntos, a una voz, a dónde pertenecen. A ver, si miramos aquí, tenemos unos crayones. ¿A qué sustantivo significa o pertenece? Muy bien. Lo colocamos entonces en plural. A ver, Lourdes, dime tú, ¿a qué se refiere en sustantivo esta figura? ¿Y qué es? Muy bien, es una corona. ¿Qué artículo utilizarías tú? La corona. Muy bien, entonces nos referimos a femenino. Por ejemplo, Pablo. Nuevamente, Pablo. A ver, dime tú a qué nos referimos aquí. ¿A qué sustantivo? Muy bien, el brazo, entonces, es masculino. Por ejemplo, aquí. A ver, Gladys. Perdón, lo tengo al revés. Gladys. ¿Qué logras ver aquí? Una ola. Muy bien. Pero si nos referimos al conjunto que está ahí, a todo, nos referimos a mar. ¿Por qué? Ajá, muy bien, es ambiguo. Porque podemos decir el mar y la mar. A ver, Julio. Muy bien, el artículo sería él o un pantalón y sería masculino. Y si hablamos de este animal, ¿qué pasaría a ser? Podría ser dos cosas.
Ah, muy bien. Sí, femenino. Pero otra cosa que podría ser sería singular, porque es solo una cabra. Entonces la cabra es femenina porque utilizamos el artículo la o un. A ver, Francisco, muy bien. Tú levantaste la mano. Dime tú a qué se refiere en qué sustantivo nosotros estamos calificando aquí. Muy bien, estamos hablando de plural. Y por ejemplo aquí estamos hablando de el corazón. ¿Este sería un sustantivo? Ah, ok, singular. Y por último tenemos este. ¿Cuál sería este? Ah, muy bien. Podemos utilizarlo por singular. Azúcar puede ser que solo sea un poco de azúcar o ambiguo que puede ser el azúcar. Cuando nos referimos también a los sustantivos, les dije que podían ser lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de un lugar, por ejemplo, donde yo vivo se llama Torres de San Juan. Pero, por ejemplo, si fuera un país, también puede ser un lugar, que sería Guatemala, y donde estudio sería, muy bien, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces es un nombre y es un lugar. A ver, Lourdes, ya que estás levantando tu mano, dime tú un lugar. Muy bien, Honduras es un país y es un lugar. A ver, Lizzy, muy bien. Dime tú ahora un lugar. Muy bien, el jardín puede ser un lugar. Ajá. Sí, también puede ser un lugar. A ver, si hablamos de sentimientos, por ejemplo, ¿qué sentimientos podrían ser sustantivos? El amor. Muy bien, la alegría. ¿Cuál otro? Ah, sí, muy bien. El enojo es otro sustantivo. Otro sustantivo que podría ser, ajá, muy bien, sí. El gozo, muy bien. También podría ser, ajá, muy bien, la libertad. Cuando hablamos de cosas reales o imaginarias, podrían ser también ideas. Nos referimos a, por ejemplo, cuando viene alguien de algún lugar, de un país, decimos que viene de Nicaragua. Estamos hablando de la nación donde esta persona nació, que sería el país de donde viene, sería Nicaragua. Puede que nació allá o puede que solo venga de visita. Ajá, muy bien. Para nuestra actividad de hoy, nuestra tarea va a ser realizar el concepto que tenemos aquí de la palabra sustantivo. Ustedes van a buscar su propio concepto o pueden utilizar el que yo ya les di. Pueden hacer también un listado de 5 oraciones utilizando un sustantivo, ya sea un sustantivo en plural, en singular, femenino, masculino y ambiguo. Y para esto también voy a necesitar que lo ilustren. Si ustedes tienen alguna duda de nuestro tema del día de hoy, lo pueden consultar en su página 104. Y la evaluación, pues la vamos a hacer como siempre. Va a ser el reporte de la actividad realizada, que ustedes me la tienen que enviar, ya sea al WhatsApp del colegio, como lo hemos estado haciendo, o bien, ya sea conmigo o con mis bebés. También pueden utilizar ustedes, si ustedes no quieren dibujar, pueden utilizar recortes. Pero sí quiero que hagan un trabajo utilizando colores, utilizando material didáctico, ¿verdad? Para poder entregar una bonita tarea. Vamos a hacer algunas preguntas. No sé si alguien tiene dudas acerca del tema y si no, pues yo voy a hacer unas preguntas más para reforzar el tema de hoy. A ver, sí, Sandra, dime. Sí, muy bien. Ajá. Sí, tienes toda la razón. Sandra nos estaba comentando, ¿verdad?, de que cuando hablamos de masculino, como ella decía, ¿verdad?, reforzando, por ejemplo, cuando usamos el pantalón, usamos el artículo. Muy bien, Sandra. Felicitaciones, se te quedó. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Excelente comentario. Me da mucho gusto que hayan puesto mucha atención al tema de esta día. Y también les recuerdo que, así como nos sugerían, yo hice una hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo les va a estar llegando por su WhatsApp para que ustedes la puedan realizar. Como dicen las instrucciones, clasifica y coloca en el lugar
que le pertenece. Aquí está singular, plural, masculino y femenino. Esta hoja se las voy a estar mandando por WhatsApp para que ustedes la tengan y puedan realizar su tarea. Si se dan cuenta, en cada uno de estos cuadros, ustedes van a leer la palabra, el sustantivo, y la van a colocar en cada uno de estos dos espacios del marco. Les recuerdo también que estamos en un tiempo difícil de pandemia y enfermedad, y por lo cual nosotros tenemos que tener nuestras debidas precauciones. Una de ellas es utilizar nuestra mascarilla diariamente si salimos de casa, y gel, ya sea alcohol en gel o lavarnos nuestras manos constantemente con agua y jabón. También recuerden el distanciamiento, ¿verdad? Es importante que ustedes se cuiden y que tomen sus debidas precauciones. El día de mañana nuestro tema va a ser el sustantivo y su clasificación. Hoy vimos solo número y género, y mañana vamos a ver cómo se pueden clasificar los sustantivos. Así que les espero el día de mañana. No olviden que aquellos que no han podido entregar su tarea todavía tienen el día de hoy para poder mandar las tareas que tienen atrasadas, ya que la siguiente semana estaremos finalizando nuestra unidad. Dios les bendiga, fue un gusto servirles, y les recuerdo, mi nombre es Julieta Estrada.